En una carretera solitaria cerca de un denso bosque, se detuvo un automóvil de lujo. Un hombre adinerado con una mirada arrogante abrió la puerta trasera y arrastró con disgusto a su hija de 15 años, quien sostenía un recién nacido en sus brazos. «Has traído vergüenza sobre nuestra familia. Quédate aquí y desaparece de mi vida». Esa fue la última orden cruel antes de acelerar y desaparecer por la carretera. La joven madre temblaba de miedo. Sostenía firmemente a su bebé que lloraba mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sin embargo, no estaban solos. Un gran caballo blanco observaba todo desde los árboles del bosque. Lo que el animal hizo a continuación sorprendería a cualquiera. El rugido de un motor de lujo atravesó el silencio de la carretera polvorienta. Polvo rojo se alzaba en densas nubes mientras el Mercedes negro se detenía abruptamente al borde del camino. Sus neumáticos chirriaron contra la grava suelta. El aroma del eucalipto se mezclaba con el olor de la tierra seca, y a lo lejos resonaba el canto melancólico de una alondra a través del paisaje abandonado. La puerta del conductor se abrió con un clic metálico. Un hombre de mediana edad salió del vehículo. Sus zapatos de cuero italiano tocaron cuidadosamente el suelo irregular. Su traje impecable contrastaba marcadamente con la rusticidad del entorno. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado y sus ojos fríos examinaban el paisaje con una expresión calculadora que no revelaba emoción alguna. Thomas Bauer había construido un imperio empresarial durante más de 2 décadas, siempre poniendo los resultados por encima de los sentimientos. Su reputación era su mayor logro, cultivada cuidadosamente a través de matrimonios estratégicos y alianzas sociales. Hace 2 años se había vuelto a casar. Su esposa Lena era una heredera de la sociedad cuya familia poseía considerable influencia política. Era un matrimonio de conveniencia que fortalecía su posición en los círculos más influyentes de la capital. La puerta trasera se abrió lentamente. Una niña de 15 años salió con movimientos vacilantes. Su cabello rubio se pegaba a su rostro por el sudor y las lágrimas. Sus ojos normalmente azules y radiantes estaban hinchados por el llanto. En sus brazos sostenía cuidadosamente un pequeño bulto frágil. Un bebé recién nacido lloraba suavemente. Su voz ya estaba ronca por la protesta. Marie había crecido lejos de su padre, en costosos internados que Thomas eligió estratégicamente para mantenerla alejada de su vida social. El año pasado, mientras él viajaba constantemente por negocios, ella había enfrentado sola el descubrimiento del embarazo, el miedo, la vergüenza y finalmente el nacimiento secreto en una clínica discreta. Cuando regresó a casa con el bebé, esperaba comprensión, tal vez incluso apoyo. En cambio, encontró el desprecio helado de una madrastra que la veía como una amenaza, y un padre que hablaba de ella como si fuera un problema empresarial que resolver. «¿Por qué estamos aquí, papá?», preguntó Marie. Su voz temblaba, rompiendo el silencio opresivo. El bebé ahora lloraba más fuerte, como si sintiera la tensión en el aire. «Este lugar está tan lejos de casa, no entiendo». Thomas abrió el maletero y sacó una pequeña maleta, que dejó caer al suelo con un ruido sordo. Sus movimientos eran mecánicos, carentes de cualquier vacilación o remordimiento. Durante el viaje de 3 horas, no había dirigido una sola palabra a su hija, ignorando completamente sus súplicas por una explicación y las necesidades del bebé. «Tomaste tu decisión cuando decidiste embarazarnos de esta manera», dijo. Su voz era cortante como el hielo. No la miraba directamente. Sus ojos permanecían fijos en la carretera vacía. «Lena ha sido muy clara en que no tolerará este problema en nuestra casa. Mi reputación, mis negocios, todo por lo que he trabajado puede ser destruido por tu imprudencia». Marie sintió como sus piernas se debilitaban. Algo en la postura de su padre, en la frialdad de sus palabras, en la forma como evitaba mirarla directamente, activó todas las alarmas en su cabeza. «Papá, ¿qué estás diciendo? No entiendo. Por favor, explícame qué está pasando». El empresario regresó al auto sin responder. Mary corrió hacia la puerta del pasajero, pero él ya había cerrado el vehículo con seguro. A través del vidrio podía ver su rostro endurecido y decidido. «Papá, no me dejes aquí. Por favor, este es tu nieto. Esta es tu familia». El motor rugió nuevamente. Thomas pisó el acelerador sin mirar atrás y dejó a Marie sola en medio de la carretera abandonada, donde sostenía a su bebé que lloraba desesperadamente. El polvo que levantó el auto al alejarse envolvió a madre e hijo en una nube asfixiante, mientras el silencio rural regresaba al paisaje.
interrumpido solo por los sollozos de una joven madre abandonada y el llanto débil de un niño que acababa de perder toda oportunidad de conocer a su abuelo. Marie permaneció inmóvil durante minutos, mirando fijamente el punto donde el auto de su padre había desaparecido en la distancia. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el llanto ocasional del bebé y el zumbido distante de insectos. La realidad del abandono comenzó a filtrarse como un veneno lento en su mente, causando un dolor físico en su pecho que la hizo jadear por aire. El sol del mediodía ardía implacablemente sobre sus cabezas desprotegidas. Marie miró a su alrededor, tratando de comprender la magnitud de su situación. La carretera se extendía en ambas direcciones, una cinta gris que se perdía a través del paisaje rural infinito. No había casas a la vista, solo campos resecos, cercas de alambre de púas y vegetación árida que desaparecía en el horizonte ondulante. Sus brazos comenzaron a doler por el peso del bebé. Finn, ese nombre había elegido durante los meses solitarios del embarazo. Pesaba apenas poco más de 3 kilos, pero después de sostenerlo durante horas, cada gramo parecía multiplicado. El niño había nacido apenas una semana antes, y ella todavía se sentía físicamente frágil, con dolores de espalda y un agotamiento constante que había traído la maternidad temprana. «Todo estará bien, mi amor», le susurró a su hijo, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Mamá siempre te cuidará». Sus palabras se perdieron en la vastedad de la carretera, pero al pronunciarlas, trajeron una pequeña chispa de determinación que comenzó a crecer en su pecho. Marie tomó la maleta que su padre había dejado en el suelo. Era pequeña y contenía solo algunas de sus ropas y algunos pañales, que había logrado esconder. No había comida, ni agua, ni provisiones para un viaje. Thomas, obviamente, no había planeado que sobrevivieran mucho tiempo solos. La joven comenzó a caminar en la dirección de donde habían venido, esperando encontrar eventualmente alguna señal de civilización. Sus pies, calzados solo en sandalias bajas, pronto comenzaron a arder sobre el asfalto caliente. La maleta golpeaba su pierna con cada paso, y el peso del bebé hacía que su espalda protestara dolorosamente. Después de aproximadamente 1 hora de caminata, Marie se dio cuenta de que había cometido un error. El sol estaba cada vez más alto, ardiendo más intensamente, y no había visto pasar un solo vehículo. La sed comenzó a atormentarla, pero el bebé era su mayor preocupación. Finn lloraba con más frecuencia y ella sabía que necesitaba ser alimentado regularmente. Su propio cuerpo, aún recuperándose del parto, no producía suficiente leche, especialmente bajo tanto estrés y deshidratación. Con cada paso, Marie sentía cómo su energía se desvanecía. El asfalto irradiaba calor como un horno, creando espejismos danzantes en el horizonte que jugaban cruelmente con su vista. Sus labios comenzaron a agrietarse y su cabeza palpitaba con el inicio de un dolor de cabeza intenso. «Por favor, Dios», murmuró, mirando al cielo implacablemente azul. «Sé que he cometido errores, pero no hagas que mi hijo pague por ellos. Él es inocente». Era la primera vez que oraba desde que se enteró del embarazo, cuando se sintió abandonada incluso por Dios. Al final de la tarde, Marie se vio obligada a detenerse. Sus piernas temblaban por el agotamiento y manchas oscuras comenzaron a danzar ante sus ojos. Se dirigió a la escasa sombra de un árbol solitario al borde de la carretera y se dejó caer sobre la tierra seca. Finn ahora lloraba incesantemente. Su pequeño rostro estaba rojo y contorsionado por la incomodidad. Marie trató de amamantarlo, pero apenas había leche. La desesperación creció en su garganta como náusea. Miró hacia la carretera vacía y se dio cuenta de que en las últimas 2 horas no había pasado un solo auto. La soledad era absolutamente abrumadora y la hizo preguntarse si mantendría la cordura. «No podemos rendirnos», se dijo a sí misma, besando la frente caliente de su hijo. «Somos todo lo que tenemos ahora, Finn. Voy a sacarnos de esta situación, eso te prometo». Pero mientras hacía esta promesa, Marie se preguntaba si sus palabras serían suficientes para mantenerlos vivos hasta el amanecer. El atardecer trajo un alivio parcial del calor abrasador, pero con él llegaron nuevos miedos.
Marie solo había podido caminar unos pocos kilómetros más antes de que sus fuerzas se agotaran completamente. Ahora, se sentaba al borde de la carretera con Finn en sus brazos, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía rápidamente. El bebé había dejado de llorar una hora antes, lo que al principio le había dado alivio, pero ahora la preocupaba profundamente. Su silencio no era pacífico, sino el silencio del agotamiento extremo. Sus pequeños labios estaban secos y apenas reaccionaba cuando ella trataba de despertarlo suavemente. Marie sabía con el instinto desesperado de una madre que su hijo había alcanzado un grado peligroso de deshidratación. «Finn, por favor despierta para mamá», le susurró, meciéndolo suavemente. Una lágrima corrió por su rostro polvoriento. «Tienes que ser fuerte, mi amor. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Tú y yo contra el mundo». La temperatura comenzó a descender drásticamente. Lo que durante el día había sido un horno, ahora se transformaba en algo completamente diferente. Marie sacó una manta delgada de la maleta y envolvió a Finn, pero sabía que esto no sería suficiente para protegerlos del frío de la madrugada que se acercaba. Justo en ese momento, escuchó algo que hizo que su corazón latiera más fuerte. El sonido de cascos golpeando sobre el asfalto. Al principio pensó que su mente agotada le jugaba una mala pasada, pero el sonido se volvía más claro y rítmico. Marie miró en la dirección del sonido y vio una silueta que se acercaba a través de la oscuridad. Un caballo blanco emergió de la penumbra, como una aparición. Su pelaje era tan puramente blanco que parecía brillar bajo la débil luz de las estrellas. El animal era imponente, con músculos bien definidos y una crin que ondeaba como seda en el viento. Pero lo que más impresionó a Marie fueron sus ojos. Grandes, inteligentes y llenos de una compasión que no había visto en ningún ser vivo en las últimas semanas. El caballo se acercó lentamente, sus fosas nasales se dilataron para captar los olores en el aire. Marie instintivamente se encogió y apretó a Finn más fuerte contra ella. «Hola, amigo», dijo suavemente, tratando de no asustar al animal. «No te haremos daño, solo nos hemos perdido». Para su sorpresa, el caballo no mostró ninguna agresividad. En cambio, se acercó aún más y bajó la cabeza como si estuviera estudiando la escena frente a él. Sus ojos se fijaron en el bebé silencioso en los brazos de Marie, y ella juró haber visto una expresión de genuina preocupación en el rostro del animal. El caballo comenzó a hacer círculos alrededor de ellas, creando así una especie de perímetro protector. Luego, para total asombro de Marie, se acostó junto a ella en el suelo, posicionando su gran cuerpo de manera que bloqueara el viento frío que comenzaba a soplar desde la dirección de las montañas distantes. «¿Entiendes, verdad?», murmuró Marie, extendiendo una mano vacilante para tocar el cuello suave del animal. «Sabes que estamos en problemas». El caballo permaneció perfectamente tranquilo, permitiendo el contacto. Sus ojos nunca dejaron de vigilar la carretera en ambas direcciones. El calor del cuerpo del caballo creó un microclima alrededor de Marie y Finn. Por primera vez desde el abandono, sintió una pequeña chispa de esperanza. Ya no estaba completamente sola. Este magnífico animal había elegido protegerla, y había algo en su presencia que transmitía una sabiduría antigua, como si entendiera exactamente lo que necesitaban. Marie se acurrucó contra el flanco cálido del caballo, sosteniendo a Finn muy cerca de su pecho. «Gracias», le susurró a su protector improvisado. «No sé de dónde vienes, pero gracias por quedarte con nosotros». El caballo emitió un relincho bajo y suave, como si estuviera respondiendo. Toda la noche permaneció vigilante, levantando la cabeza cada vez que un sonido sospechoso resonaba a través del paisaje. Varias veces Marie lo vio mirando fijamente hacia la carretera, como si estuviera esperando a alguien o algo. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, Marie se dio cuenta de que por primera vez en días había dormido algunas horas. Finn seguía preocupantemente tranquilo, pero su respiración era regular, aunque débil. Sabía que necesitaba encontrar ayuda urgentemente. Su hijo necesitaba atención médica, alimentación adecuada y un ambiente seguro. Su propio estado también se estaba deteriorando. Constantemente sentía mareos y sus manos temblaban por la debilidad.
Necesitamos encontrar gente, amigo, le dijo suavemente al caballo, que inmediatamente levantó la cabeza al sonido de su voz. Tú tienes un hogar, una familia que se preocupa por ti. El caballo se levantó graciosamente y comenzó a caminar por la carretera. Se detenía cada pocos metros para mirar atrás y asegurarse de que Mary lo siguiera. Había algo decidido en sus movimientos, como si supiera exactamente a dónde iba. Mary tomó su maleta y siguió al animal, sosteniendo a Finn firmemente en sus brazos. El caballo mantuvo un ritmo lento y constante, adaptando su velocidad a sus limitaciones. Cuando ella tropezaba o mostraba signos de fatiga, se detenía inmediatamente para permitirle recuperarse. Después de aproximadamente 1 hora de caminata, la carretera comenzó a mostrar signos de vida humana. Primero, una cerca bien mantenida reemplazó el alambre de púas oxidado. Luego aparecieron campos cultivados donde antes solo había vegetación silvestre. El caballo relinchaba ocasionalmente como si estuviera anunciando su regreso a casa. El corazón de Mary latió más rápido cuando vio a lo lejos un edificio bajo y acogedor. Era una casa simple de estilo rural, con paredes encaladas y un techo de tejas rojas. Alrededor se extendía un pastizal bien cuidado donde otros caballos pastaban pacíficamente. Una cerca de madera pintada de blanco rodeó el rancho y flores coloridas adornaban un pequeño jardín frente a la casa. El caballo blanco aceleró ligeramente su paso. Su emoción era evidente. Mary pudo ver humo saliendo de la chimenea de la casa, lo que indicaba que había gente despierta. Por primera vez en 2 días, se permitió sentir una chispa de esperanza real. Cuando llegaron a la puerta del corral, el caballo emitió una serie de relinchos altos y melódicos. Casi inmediatamente se abrió la puerta principal y un hombre mayor apareció en el porche. Era alto y delgado, con cabello completamente blanco y un rostro marcado por años de trabajo bajo el sol. Llevaba ropa de trabajo simple y sus manos callosas hablaban de una vida dedicada al cuidado de la tierra y los animales. ¡Tornado!, gritó el hombre, corriendo hacia la puerta. ¿Dónde has estado, muchacho? Estábamos preocupados. Pero su expresión cambió drásticamente cuando notó a Mary apoyada contra la cerca, sosteniendo un bebé y pareciendo al borde del colapso. Una mujer apareció detrás de él, secándose las manos en un delantal floreado. Era pequeña y redondeta, con cabello gris recogido en un moño simple y ojos bondadosos que inmediatamente se llenaron de preocupación al ver la escena frente a ella. «¡Dios mío, Carl!», exclamó la mujer. «Es una niña con un bebé. Parece muy enferma». Carl abrió rápidamente la puerta y Tornado, ahora Mary conocía el nombre del caballo, trotó orgullosamente hacia adentro, como si hubiera cumplido una misión importante. Mary trató de hablar, de explicar su situación, pero las palabras no querían salir. El agotamiento, el alivio y la emoción de finalmente encontrar gente compasiva se unieron en una ola que la dejó sin palabras. «No trates de hablar ahora, niña», dijo la mujer, acercándose suavemente. «Soy Renate, y este es mi esposo Carl. Ahora están a salvo. Nos encargaremos de ti y de tu bebé». Mary rompió en llanto sintiendo cómo sus piernas cedían. Carl la sostuvo cuidadosamente mientras Renate extendía sus brazos hacia Finn. «Déjame ayudarte con el pequeño», dijo con una voz llena de ternura maternal. «Ambos necesitan atención inmediata». Tornado observaba la escena con evidente satisfacción, como si supiera que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. La casa de Carl y Renate emanaba el aroma reconfortante de café recién hecho y pan casero. Marie se encontró en un sillón suave en la sala de estar, observando a Renate examinar a Finn con la experiencia de una persona que había criado hijos y nietos. La mujer mayor murmuraba palabras tranquilizadoras, mientras revisaba los signos vitales del bebé con movimientos suaves y precisos. «Está deshidratado, pero nada que no podamos solucionar», dijo Renate, cuyo rostro irradiaba una calma maternal que inmediatamente tranquilizó los nervios destrozados de Marie. «He criado 4 hijos y ayudado con 8 nietos. Este pequeño príncipe se recuperará. Ya verás».
Carl entró a la sala con una bandeja que contenía una taza de té caliente y algunas rebanadas de pan con miel. «Primero tienes que recuperar fuerzas, niña», dijo suavemente, colocando la bandeja junto a Marie. «No puedes cuidarlo si no te cuidas a ti misma». Marie trató de protestar, pero Renate le interrumpió con un gesto firme. «Nada de discusiones. Vas a comer, tomar un baño caliente y descansar. Finn se quedará conmigo mientras tanto. Tengo leche en polvo para bebés. Siempre mantengo un suministro porque mi nieta trae al pequeño Gabriel aquí frecuentemente». Por primera vez en semanas, Marie se permitió relajarse completamente. Comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera lo más delicioso del mundo. El té calentó su cuerpo desde adentro y sintió cómo sus fuerzas regresaban gradualmente. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Marie, mientras observaba a Carl acariciar a Tornado a través de la ventana. El caballo estaba en el pastizal, pero sus ojos permanecían fijos en la casa, como si todavía estuviera vigilando. «Ah, ese es nuestro Tornado», dijo Carl, con orgullo evidente en su voz. «Tiene un sexto sentido para las personas en necesidad. Ya he hecho esto antes. Una vez trajo a un hombre que había volcado su auto a 3 kilómetros de aquí. Otra vez guió hasta nosotros a una familia que se había perdido durante una tormenta. Es como si entendiera que nuestra misión aquí es ayudar a quienes lo necesitan». Renate mecía suavemente a Finn, quien había logrado tomar un poco de leche y ahora dormía más tranquilo. «Tornado desapareció anoche», explicó. «Estábamos preocupados porque nunca se va solo así. Carl se estaba preparando para buscarlo cuando llegaron ustedes». «Es como si hubiera sabido que lo necesitaban», añadió Carl. Sus ojos brillaban con admiración y cariño por el animal. «Llevo años criando caballos y nunca he visto un corazón como el suyo». Marie sintió cómo las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «No sé cómo agradecerles. Si Tornado no nos hubiera encontrado...» Su voz se quebró, incapaz de completar el pensamiento terrible. «No tienes que agradecer nada», dijo Renate con firmeza. «Cualquiera haría lo mismo». «Ahora, niña, cuéntame cómo una chica tan joven terminó sola en la carretera con un recién nacido». Marie vaciló. La verdad era compleja y dolorosa, y no estaba segura de cuánto debía revelar. Decidió comenzar lentamente y tantear el terreno. «Mi padre no se lo tomó bien cuando se enteró del bebé. Dijo que había traído vergüenza sobre la familia». El rostro de Carl se endureció ligeramente, pero su voz se mantuvo suave. «¿Y tu madre?», preguntó. «Murió cuando yo tenía 8 años», respondió Marie en voz baja. «Desde entonces solo éramos mi padre y yo, o al menos eso creía». Renate y Carl intercambiaron una mirada significativa. 40 años de matrimonio habían creado entre ellos una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Ambos reconocieron las señales de una joven que había sufrido más de lo que admitía. «Bien», dijo Renata con determinación. «Tú y Finn pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Tenemos una habitación de huéspedes que nunca se usa, y sería un placer tener vida joven en esta casa otra vez». «Pero no puedo imponerles eso», protestó Marie. «Ni siquiera me conocen». «Tornado te conoce», dijo Carl simplemente, «y eso es suficiente para nosotros. Este caballo nunca se ha equivocado sobre el carácter de las personas. Si te trajo aquí es porque mereces nuestra ayuda». Marie miró a través de la ventana hacia Tornado, que ahora descansaba bajo un gran árbol, pero mantenía sus ojos alerta hacia la casa. Había algo casi sobrenatural en la lealtad e inteligencia de este animal, como si fuera un guardián enviado por una fuerza superior para protegerla cuando más lo necesitaba. Thomas Bauer se sentaba en su lujosa oficina. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio de caoba mientras observaba la ciudad a través de las ventanas blindadas de su edificio de oficinas. Habían pasado 3 días desde que dejó a Marie en la carretera y había esperado que el problema se resolviera de forma natural. Una adolescente inexperta con un recién nacido no sobreviviría mucho tiempo en la naturaleza. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. «Señor Bauer», dijo la voz de su secretaria. «Su esposa está en línea». Lena Bauer era una mujer de 42 años, impecablemente vestida con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. No se había casado con Thomas por amor,
sino por la posición social y financiera que le proporcionaba el matrimonio. La existencia de Marie siempre había sido una molestia para ella, pero la llegada de un bebé ilegítimo había convertido esa molestia en odio puro. «Thomas, querido», dijo Lena, con su voz aterciopelada pero fría. «Espero que hayas resuelto definitivamente ese problema embarazoso. La cena benéfica de los Kardenberg es mañana, y no puedo aparecer allí sabiendo que todavía existe la posibilidad de un escándalo familiar». «Todo está bajo control», mintió Thomas ajustándose la corbata. «María ha entendido que no hay lugar para ella y el niño en nuestra familia. No volverá a molestar». «Excelente», suspiró Lena aliviada. «Ya he difundido entre mis amigas que tu hija decidió estudiar en Europa. Es una historia mucho más elegante que la sucia verdad. ¿No te parece?». Después de colgar, Thomas permaneció inquieto. Algo lo perturbaba profundamente. Aunque se negaba a admitir que era su conciencia, era más bien un asunto práctico. ¿Qué pasaría si María había sobrevivido y alguien la había encontrado? Una adolescente con un bebé seguramente despertaría simpatía y preguntas que él no quería responder. Decidió llamar al doctor Lehman, el médico familiar que había atendido discretamente el parto de Marie. «Doctor», dijo Thomas, cuando se estableció la conexión, «necesito que difunda una versión específica sobre mi hija. En caso de que alguien pregunte, diga que decidió dar al bebé en adopción y se fue al extranjero para recuperarse emocionalmente». «Señor Bauer», sonó dudosa la voz del médico. «Eso es inusual. ¿Y la niña cómo está?». «Está bien», mintió Thomas sin pestañear. «Solo necesita tiempo para procesar todo. Confía en mi discreción, doctor. Nuestra familia siempre ha sido muy generosa con su clínica». La amenaza implícita fue perfectamente entendida. El doctor Lehman murmuró una aprobación reacia antes de colgar. Thomas contactó luego a 2 de sus empleados más leales, hombres que ya habían resuelto problemas para él en el pasado. «Quiero que hagan una verificación discreta en la región donde dejé a mi hija hace unos días», les instruyó. «Si está viva y alguien la encontró, debo saberlo inmediatamente». Mientras tanto, en el pequeño pueblo rural más cercano al lugar del abandono, ya comenzaban a circular rumores. El dueño de la gasolinera había mencionado a algunos clientes que hace unos días vio un auto de lujo pasar hacia la carretera vieja. La farmacéutica local contó que alguien había comprado artículos de bebé, lo cual era inusual en la región. El padre Paul, el párroco local, había recibido la visita de Renate, quien discretamente preguntó sobre recursos para madres jóvenes en problemas. El párroco, un hombre bondadoso de 60 años, se había sentido curioso, pero no presionó por detalles y ofreció su ayuda incondicional. Estos fragmentos de información aparentemente inconexos comenzaron a formar un patrón que llegó a los investigadores de Thomas. Uno de ellos llamó al final de la tarde. «Señor Bauer, tenemos indicios de que una mujer joven con un bebé fue acogida por una pareja mayor en la región. Aún no lo hemos confirmado». Thomas sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «Confírmenlo inmediatamente, y si lo confirman, quiero toda la información sobre esas personas. Nombres, antecedentes, debilidades». La cacería había comenzado. Thomas no podía permitir que Marie sobreviviera para contar su versión de la historia. Su reputación, su matrimonio, sus negocios, todo dependía de silenciar permanentemente a su hija. Mientras planeaba sus próximos pasos, Marie dormía pacíficamente en la casa de Carl y Renate, sin sospechar que su padre no solo deseaba su muerte, sino que ahora trabajaba activamente para asegurar que nunca pudiera revelar la verdad sobre el abandono. La batalla entre el amor paternal pervertido por la codicia y el puro instinto maternal estaba a punto de comenzar. Una semana había pasado desde que Marie llegó al rancho de Carl y Renate. Por primera vez en meses se sentía verdaderamente segura. Finn había aumentado de peso, su llanto se había vuelto más fuerte y saludable y ella misma comenzaba a recuperar sus fuerzas físicas y emocionales. Tornado seguía siendo su protector silencioso, nunca alejándose mucho de la casa cuando ella estaba cerca. Era un jueves en la mañana cuando Renate regresó del pueblo con una expresión preocupada en su rostro. Había ido al mercado local a hacer compras
y había visitado la farmacia para conseguir vitaminas para Marie. Lo que escuchó allí la perturbó profundamente. «Marie, niña», dijo Renate, sentándose cuidadosamente en la mecedora donde la joven amamantaba a Finn. «Tengo que contarte algo que escuché en el pueblo hoy». Marie levantó inmediatamente los ojos, sintiendo la tensión en la voz de la mujer mayor. «¿Qué pasó?» La señora Schneider, la farmacéutica, me dijo que ayer vinieron 2 hombres en trajes haciendo preguntas extrañas, explicó Renate. Sus manos jugaban nerviosamente con su delantal. Querían saber si alguien había comprado artículos para bebés recientemente, si había una nueva madre joven en el área. La sangre de Marie se congeló. Instintivamente apretó a Finn más fuerte contra su pecho. ¿Qué clase de hombres? De la ciudad grande por su apariencia. Auto caro, ropa cara. La señora Schneider dijo que se presentaron como detectives privados. Renate hizo una pausa y estudió cuidadosamente el rostro de Marie. «Niña, ¿hay algo que no nos has contado sobre tu situación?» Marie sintió cómo las paredes del mundo seguro que había construido en los últimos días comenzaron a desmoronarse. Sabía que este momento llegaría, pero había esperado tener más tiempo para prepararse. «Mi padre no se lo tomó bien cuando se enteró del bebé», dijo. «Dijo que había traído vergüenza sobre la familia». La lucha por su libertad estaba lejos de haber terminado, pero por primera vez desde el abandono tenía aliados poderosos y una plataforma para contar su verdad. Thomas dejó el rancho de Carl y Renate con un rostro distorsionado por la ira reprimida, pero su mente ya trabajaba febrilmente en una nueva estrategia. Si no podía recuperar a Marie mediante persuasión o intimidación directa, usaría todos los recursos de su influencia y riqueza para forzar la situación a su favor. A la mañana siguiente, Carl fue sorprendido por la visita de un alguacil, que entregaba una orden judicial. Thomas había obtenido una orden provisional alegando que su hija menor de edad estaba siendo retenida contra su voluntad por personas que podrían influenciarla negativamente. «Esto es ridículo», murmuró Carl mientras leía el documento oficial. «¿Cómo obtuvo esto tan rápido?» Renate, que estaba preparando el desayuno para Marie cuando su esposo le mostró los papeles, dijo: «El dinero y las conexiones pueden comprar todo, especialmente cuando el juez solo escucha una versión de la historia». Marie sintió cómo su mundo seguro volvía a tambalearse. «¿Qué significa eso?», preguntó, abrazando a Finn más fuerte. «Significa que tenemos 48 horas para entregar a Marie a las autoridades correspondientes o enfrentaremos cargos por secuestro», explicó Carl, su voz llena de preocupación. El padre Paul llegó poco después del mediodía, trayendo consigo a una joven abogada llamada Doctora Julia Schneider, que se especializaba en casos de derechos de menores. Se había ofrecido voluntariamente a ayudar a Marie sin costo, después de escuchar su historia. «Marie», dijo la doctora Schneider, sentándose suavemente junto a la joven, «debemos actuar rápidamente. Tu padre tiene considerables recursos legales, pero la verdad sigue siendo nuestra mejor defensa». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Marie, sintiéndose pequeña ante la complejidad legal de su situación. «Primero, documentaremos todo oficialmente. El padre Paul ya ha registrado tu testimonio, pero necesitamos un informe médico que confirme las condiciones en que tú y Finn fueron encontrados. También necesitamos testigos que puedan confirmar el comportamiento sospechoso de tu padre». La señora Schmidt, la farmacéutica, que se había convertido en una aliada inesperadamente fuerte, intervino. «Puedo testificar sobre los detectives que envió, y está el señor Müller, el dueño de la gasolinera, que vio el auto de lujo el día que Marie fue abandonada en la carretera vieja». «Excelente», dijo la doctora Schneider tomando notas rápidamente. «Mientras más evidencia tengamos, mejor». Mientras tanto, Thomas no se quedó inactivo. Había contactado al Dr. Lehman, el médico que había atendido discretamente el parto de Marie, y lo había presionado para crear un informe médico que pudiera cuestionar la estabilidad mental de la joven. «Doctor», dijo Thomas por teléfono. Su voz estaba llena de amenaza sutil.
Necesito que documente el estado psicológico inestable de Marie durante el embarazo. Será crucial para probar que necesita supervisión médica constante. El doctor Lehman, un hombre de 50 años que siempre había puesto su carrera por encima de su ética, vaciló solo un momento. Señor Bauer, eso sería inadmisible. No puedo falsificar documentos médicos. No le pido que falsifique nada. Mintió Thomas suavemente. Simplemente documente sus observaciones sobre su estado emocional. Una adolescente embarazada naturalmente pasa por inestabilidades que podrían afectar su juicio. Por la tarde, Thomas también visitó a Lena en su salón de belleza favorito, donde recibía su manicura semanal. El lugar era frecuentado por la élite social de la ciudad, y Thomas sabía que las conversaciones ahí tenían el poder de formar opiniones influyentes. «Querida», dijo Thomas besando teatralmente la mejilla de Lena, «nuestra situación familiar se está resolviendo. Marie finalmente ha entendido que necesita ayuda profesional». «¡Qué alivio, Thomas! Apenas podía dormir pensando en esa niña perdida allá afuera, con un bebé. Por supuesto, como padre responsable harías todo lo posible para ayudarla». Las otras mujeres en el salón murmuraron su aprobación, y Thomas supo que su versión de la historia ya se estaba extendiendo por los círculos sociales que más le importaban. De vuelta en el rancho, Tornado mostraba una inquietud creciente. El caballo caminaba nerviosamente por el pastizal. Sus orejas estaban constantemente alerta, como si sintiera una amenaza que se acercaba. Varias veces durante el día galopó hasta la cerca de la casa y observó atentamente el camino de entrada. «Sabe que algo no está bien», observó Carl, mientras acariciaba el cuello del animal. Tornado siempre ha tenido esa sensibilidad especial para detectar problemas. Marie pasó la noche despierta, sosteniendo a Finn en sus brazos y observando las estrellas a través de la ventana de la habitación. Por primera vez desde que llegó al rancho, se sintió verdaderamente asustada. La protección legal que Thomas había obtenido lo cambiaba todo. Ya no necesitaba persuadirla o intimidarla. Ahora tenía el poder de la ley para forzarla a regresar. «No permitiré que nos separen», le susurró a Finn, quien dormía pacíficamente en sus brazos. «Pase lo que pase, permaneceremos juntos». Pero mientras hacía esta promesa, Marie sabía que enfrentaba fuerzas mucho mayores que ella misma. Tomás tenía dinero, influencia, conexiones legales y una historia convincente de ser un padre preocupado. Ella solo tenía la verdad, y esperaba que eso fuera suficiente. Afuera, Tornado emitió un relincho profundo y melancólico, como si él también supiera que se avecinaban días difíciles. El tribunal familiar era un edificio austero que intimidó a Marie tan pronto como entró en sus pasillos. Gradualmente, la sala del tribunal se llenó de personas que habían venido a apoyarla. Carl y Renate, el padre Paul, la señora Schmidt, el señor Müller y otros habitantes del pueblo de la pequeña comunidad que se habían movilizado en su defensa. Del otro lado estaba Tomás, impecablemente vestido, acompañado por 2 abogados caros, y el doctor Levmin que llevaba un maletín con documentos médicos. Su postura irradiaba confianza, como un hombre acostumbrado a que el sistema cumpliera sus demandas. La jueza, señora Santos, una mujer de mediana edad conocida por su seriedad e imparcialidad, entró a la sala, y todos se pusieron de pie. Marie sostenía a Finn firmemente. El bebé permaneció milagrosamente tranquilo durante todo el proceso, como si sintiera la importancia del momento. «Señor Bauer», comenzó la jueza, «usted alega que su hija menor está siendo retenida contra su voluntad por personas que ejercen influencia indebida sobre ella. ¿Puede presentar sus pruebas?» El abogado principal de Tomás se levantó. «Su señoría, mi cliente es un empresario respetado que está desesperadamente preocupado por el bienestar de su hija. Marie se escapó de casa después de una disputa familiar y se puso en considerable peligro. El doctor Levmin puede testificar sobre el estado psicológico inestable de la menor durante su embarazo». El doctor Levmin se levantó nerviosamente. «Su señoría, durante la atención prenatal observé signos de inestabilidad emocional en la paciente, episodios de ansiedad, comportamiento impredecible, decisiones impulsivas que indican un juicio comprometido». Marie sintió cómo su corazón se hundía. Las palabras del médico, aunque técnicamente basadas en hechos, pintaban una imagen completamente distorsionada de su situación. «Doctora Schneider», dijo la jueza, «¿cómo responde la defensa a estas acusaciones?» La doctora Schneider se levantó con determinación.
Su señoría, solicitamos permiso para presentar evidencia que refuta completamente la versión del demandante. Mary no se escapó de casa. Fue abandonada intencionalmente por su propio padre bajo condiciones que pusieron su vida y la del bebé en extremo peligro. Esa es una acusación muy seria, dijo la jueza, levantando una ceja. ¿Tiene pruebas para respaldar tal afirmación? Tenemos varios testigos y testimonios registrados, respondió la doctora Snyder señalando al padre Paul. El párroco local ha registrado una confesión detallada de la menor y varias personas de la comunidad pueden confirmar las contradicciones en la historia del señor Bauer. Su señoría, he escuchado la confesión de Marie en detalle. Describió un abandono intencional y calculado. Su padre la llevó a una carretera remota, declaró que ella y el bebé eran una vergüenza que debía ser eliminada, y simplemente se fue, dejándolos a su suerte para morir. Un murmullo recorrió la sala. Thomas mantuvo una expresión de incredulidad calculada, sacudiendo la cabeza como si escuchara fantasías. El padre Paul es una figura respetada, dijo rápidamente el abogado de Thomas. Sin embargo, está siendo engañado por una adolescente traumatizada que ha inventado una narrativa fantástica para justificar su comportamiento irresponsable. En ese momento ocurrió algo extraordinario. Tornado, que había sido transportado en un remolque especial por insistencia de Carl, fue llevado al patio junto al edificio del tribunal. El caballo, al ver a Thomas a través de las ventanas de la sala, comenzó a mostrar una agitación intensa, relinchando fuertemente y rascando el suelo con sus cascos. «Su señoría», dijo la doctora Schneider, «queremos presentar una pieza de evidencia inusual pero significativa. El caballo que rescató a Marie Finn muestra consistentemente un comportamiento agresivo específico solo en presencia del señor Bauer, pero permanece tranquilo y protector con Marie». La jueza vaciló. «El comportamiento animal no es evidencia admisible». «Con permiso, su señoría», intervino el padre Paul. «En nuestra comunidad conocemos a este animal desde hace años. Tornado tiene una habilidad extraordinaria para juzgar el carácter de las personas. Nunca se ha equivocado con nadie». «Esto es ridículo», protestó el abogado de Thomas. «¿Basamos decisiones legales importantes en el comportamiento de un animal?». En ese momento, Marie pidió permiso para hablar. «Su señoría, ¿puedo hacerle una pregunta a mi padre?». La jueza asintió, fascinada por la súbita valentía de la joven. Marie se levantó, todavía sosteniendo a Finn en sus brazos, y miró directamente a los ojos de Thomas. «Papá, ¿puedes decirme frente a todas estas personas y ante Dios que nunca dijiste que Finn y yo éramos una vergüenza que debía ser eliminada?». Thomas miró a su hija a los ojos por primera vez durante la audiencia. Por un momento algo se agitó profundamente en su alma, tal vez el último resto de conciencia paternal que aún existía. Marie ya no era la niña asustada que había dejado en la carretera. Era una madre joven, fuerte y valiente que confrontaba sus mentiras con una dignidad que él nunca había poseído. El silencio se extendió por largos segundos. Toda la sala esperaba su respuesta, y Thomas sintió que este era el momento decisivo. Podía seguir mintiendo y quizás ganar legalmente, pero perder para siempre cualquier oportunidad de redención, o podía finalmente enfrentar la verdad sobre lo que se había convertido. Afuera, Tornado seguía relinchando, como si el caballo también esperara la respuesta que determinaría el destino de Marie Finn. El silencio en el tribunal era ensordecedor. Thomas miró a Marie, luego a Finn en sus brazos, y finalmente los rostros expectantes de todos los presentes. Por un momento que pareció una eternidad, permaneció inmóvil, como si librara una batalla interna entre décadas de manipulación y una última chispa de humanidad. «Yo», comenzó Thomas, su voz apenas audible. Miró a sus caros abogados, al doctor Lehman, que sudaba nerviosamente, y se dio cuenta de que toda su vida estaba construida sobre un fundamento de mentiras y apariencias. «Dije esas palabras». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Marie sintió cómo sus piernas cedían, no por miedo, sino por absoluto alivio. Finalmente, después de semanas de ser tratada como una mentirosa, su verdad estaba siendo reconocida por el hombre que había tratado de destruirla. «Dije que eran una vergüenza», continuó Thomas. Su voz ganó fuerza, como si la confesión quitara una carga inmensa de sus hombros.
Dije que debían ser removidos de mi vida. Y sí, los dejé en esa carretera, esperando que el problema se resolviera por sí mismo. Los abogados de Thomas se miraron con pánico. Toda su estrategia legal acababa de colapsar por la confesión de su propio cliente. «Su señoría», dijo rápidamente la doctora Schneider, aprovechando el momento. «Como puede ver el tribunal, todas las acusaciones de Marie han sido confirmadas por el propio demandante. Solicitamos que todos los cargos contra los cuidadores de Marie sean retirados inmediatamente». La jueza Santos miró a Thomas con una mezcla de incredulidad y disgusto. En 20 años manejando casos familiares, había visto muchas situaciones difíciles, pero rara vez algo tan cruel como un padre que intencionalmente dejaba a su hija y nieto para morir. «Señor Bauer», dijo, su voz llena de autoridad judicial, «¿confiesa públicamente haber cometido abandono de persona indefensa contra su propia hija menor y un bebé recién nacido?» Thomas asintió lentamente. «Sí, su señoría, lo hice». «¿Por qué?», preguntó la jueza, genuinamente queriendo entender la motivación detrás de un acto tan incomprensible. Thomas miró a Marie una vez más. «Porque mi nueva esposa me convenció de que su existencia destruiría nuestra posición social, porque me preocupaba más por mi reputación que por mi propia hija, porque...» Su voz se quebró. «Porque me convertí en un monstruo que puso el dinero y el estatus por encima de la familia». Marie sintió las lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en su vida, su padre había asumido la responsabilidad de sus actos. «Papá», respondió Marie suavemente, «no te odio. Estoy triste por el hombre en que te convertiste, pero no te odio. Finn merece saber que su abuelo al menos pudo admitir sus errores al final». La jueza Santos golpeó con el martillo. «Dados los hechos presentados y la confesión del demandante, todos los cargos contra los cuidadores de Marie quedan retirados. Además, apruebo que Marie permanezca bajo el cuidado de Carl y Renate hasta que alcance la mayoría de edad, si ese es su deseo». «Ese es mi deseo», dijo Marie firmemente, mirando a la pareja que la había salvado. «Estas personas me mostraron lo que es el amor verdadero cuando más lo necesitaba». Carl y Renate se acercaron a Marie y abrazaron protectoramente a ella y a Finn. «Ahora eres nuestra hija», susurró Renate, «y Finn es nuestro nieto para siempre». Thomas observó la escena de reunión familiar que él mismo había rechazado. Sus abogados habían salido silenciosamente de la sala, entendiendo que no había nada más que pudieran hacer. El doctor Lehman también se retiró rápidamente, evitando cualquier contacto visual. «Su señoría», dijo Thomas, «quiero saber si habrá consecuencias legales por mis acciones. ¿Habrá una investigación criminal?» «El abandono de persona indefensa es un crimen, señor Bauer, especialmente bajo las circunstancias que describió», respondió la jueza. Thomas asintió en aceptación. «Entiendo, y acepto todas las consecuencias». Al salir del edificio del tribunal, Tornado esperaba en el patio. El caballo, que había estado inquieto durante toda la audiencia, se calmó súbitamente al ver a Marie salir con Finn. Trotó hacia ella y bajó la cabeza para que Marie pudiera acariciarlo. «Gracias, amigo», le susurró al caballo. «Has salvado nuestras vidas de más maneras de las que imaginas». Tornado relinchó suavemente, como si entendiera perfectamente sus palabras. La joven madre que había encontrado desesperada en la carretera, ahora era libre para construir una nueva vida con gente que realmente la amaba. Thomas se quedó en la entrada del tribunal viendo a su hija irse con su nueva familia. Por primera vez entendió el verdadero costo de sus decisiones. No solo había perdido a Marie y Finn, sino que había perdido su propia alma en el proceso. Un año había pasado desde la audiencia, que cambió para siempre el destino de Marie y Finn. La pequeña propiedad de Carl y Renate se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risas infantiles y la felicidad de una familia que había decidido amarse incondicionalmente. Marie, ahora de 16 años, había florecido de una manera que nunca creyó posible. A través de cursos por correspondencia, completaba su educación con notas excelentes y había descubierto una pasión por la medicina veterinaria de la que nunca supo que existía.
Dividía sus días entre cuidar a Finn, estudiar y trabajar en el rancho, donde ayudaba a Carl con los caballos. Finn, ahora un niño robusto de 10 meses, daba sus primeros pasos siempre bajo la mirada vigilante de Tornado. El caballo blanco no solo se había convertido en el protector del niño, sino también en su compañero constante. Donde estaba Finn, Tornado nunca estaba lejos, como un guardián celestial que había asumido permanentemente la misión de proteger a este ser especial. ¡Abuelo Carl!, gritaba Finn con su lenguaje aún infantil, corriendo hacia el hombre que se había convertido en su abuelo. Sus primeras palabras habían sido mamá y abuela, pero abuelo llegó poco después y llenaba los ojos del viejo ranchero de lágrimas de alegría cada vez que lo escuchaba. «Ven aquí, mi príncipe», respondía Carl, tomando al niño en sus brazos y dándole vueltas en el aire. «Hoy te vamos a enseñar cómo cepillar a Tornado. ¿Qué te parece?» Renate observaba desde el porche. Su expresión irradiaba la profunda satisfacción de una mujer que, después de años de una casa vacía cuando sus hijos crecieron y se fueron, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Tener a Marie y Finn había traído una energía joven que los había rejuvenecido a ella y a Carl. «¡Marie!», gritó Renate. «¿Tienes una carta?». Marie se acercó, secándose las manos en el delantal que llevaba para cuidar las flores del jardín que había plantado. Inmediatamente reconoció la letra en el sobre. Era de Thomas. En los últimos meses, su padre había escrito cartas regulares, llenas de arrepentimiento y reportes sobre los cambios en su vida. La confesión pública había destruido su matrimonio con Lena, quien lo dejó tan pronto como el escándalo se hizo público. Sus negocios también sufrieron, ya que muchos socios se alejaron de él cuando supieron la verdad sobre cómo había tratado a su propia hija. Marie abrió la carta cuidadosamente. Thomas escribía que había vendido su empresa y había decidido mudarse a un pequeño pueblo en el campo, donde pretendía trabajar como contador para pequeños negocios locales. Decía que estaba recibiendo terapia y tratando de entender cómo se había convertido en la persona que abandonó a su familia. Y como siempre, pedía perdón y preguntaba si podría conocer apropiadamente a Finn algún día. «¿Qué dice esta vez?», preguntó Renate suavemente. «Está progresando», respondió Marie, doblando cuidadosamente la carta. «Dice que finalmente entiende que el amor verdadero significa protección, no rechazo, que está aprendiendo la diferencia entre tener una familia y ser una familia». «¿Le vas a responder?», preguntó Carl, que se había acercado con Finn todavía en sus brazos. Marie miró a Finn, quien con una sonrisa radiante extendía sus pequeños brazos hacia ella. «Sí», dijo, tomando a su hijo. «Le voy a decir que puede visitarnos en Navidad. Finn merece conocer a su abuelo biológico, especialmente ahora que parece estar convirtiéndose en una mejor persona». «¿Qué pasa si no es sincero?», se preocupó Renate. Marie sonrió y miró hacia Tornado, que pastaba pacíficamente en el campo. «Tornado nos lo dirá», dijo con absoluta certeza. «Nunca se ha equivocado sobre el carácter de las personas y no va a empezar ahora». Esa tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de oro y rosa, Marie se sentó en el porche viendo a Finn jugar con bloques de madera que Carl había hecho para él. Tornado descansaba cerca, siempre vigilante, pero relajado. El padre Paul vino para su visita semanal, trayendo noticias de la comunidad y siempre interesado en el progreso de Marie y Finn. «¿Cómo van los estudios, niña?», preguntó mientras aceptaba el café que Renate le ofreció. «Muy bien, padre. He decidido convertirme en veterinaria especializada en caballos», respondió Marie mientras acariciaba la crin de Tornado. «Este amigo me ha mostrado que los animales a veces entienden el amor mejor que las personas». «¡Qué planes tan hermosos!», dijo el párroco sonriendo. «¿Y Finn? ¿Cómo está nuestro pequeño milagro?». «Está creciendo fuerte y feliz», respondió Marie, mirando a su hijo que ahora trataba de apilar los bloques con seria concentración. «Sabrá que es amado, que es deseado, que es una bendición. Nunca dudará de su valor como lo hice yo». Cuando llegó la noche y Finn fue llevado a la cama, Marie fue al campo donde Tornado descansaba bajo las estrellas.
El caballo levantó la cabeza cuando Tornado se acercó y le permitió recostarse contra su flanco cálido, como en esa primera noche desesperada en la carretera. «Gracias», le susurró al caballo, «por encontrarme, por protegerme, por traerme a casa. Has salvado mucho más que solo nuestras vidas. Has salvado nuestra esperanza». Tornado relinchó suavemente, como si entendiera perfectamente sus palabras. En el silencio de la noche rural, solo interrumpido por el canto distante de las alondras, Marie reflexionó sobre su extraordinario viaje. Un año antes, había sido una adolescente desesperada, abandonada a su suerte al borde de la carretera. Hoy era una madre joven segura de sí misma, una estudiante dedicada, una hija amada y parte de una verdadera familia. Había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por la decisión de amar y proteger incondicionalmente. Finn dormía seguro en su cama, rodeado de gente que lo adoraba. Tornado continuaría siendo su protector silencioso, y Marie sabía que sin importar qué desafíos traía el futuro, los enfrentarían todos juntos, como debe hacerlo una verdadera familia. La carretera polvorienta que casi había sido el final de su historia, se había transformado en el comienzo de algo hermoso. Y mientras las estrellas brillaban sobre el pequeño rancho, Marie sonrió sabiendo que los mejores capítulos de su vida aún estaban por escribirse. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Denle like al video y compartan sus comentarios si les gustó esta historia. Su opinión es muy importante para nosotros.